Amén, gracias, pastores, por la oportunidad. Eh, pues siempre es un privilegio compartir nuestras vivencias, ¿no? Las cosas que el Señor nos da y no sabemos a veces que va a ser para dar un mensaje. Como en este caso, pues quiero orar y compartirles este tema tan hermoso que el Señor me dio para ustedes especialmente. Señor, en esta noche yo te doy gracias por tu misericordia, Señor, por tu grandeza, Señor, porque sabemos, Dios mío, que tú de lo vil y de lo menospreciado escoges, Señor, de aquello que tal vez nadie daba nada. Tú levantas, Señor, siervos sencillos, levantas, Señor, personas común y corrientes, Señor, para traer mensajes a tu pueblo que te dan gloria, Señor, porque tú amas la humildad, Señor, del corazón. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor me uses en esta noche para transmitir este mensaje tan hermoso que me has dado tu Espíritu Santo, porque sé que va a ser un mensaje de consuelo, sé que va a ser un mensaje de aliento, Señor, porque todos lo estamos necesitando en estos momentos. Te doy la gloria, Señor, y te pido que por favor seas tú hablando a través de mis labios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje que vamos a estudiar en esta noche se llama Del lamento a la alabanza. Entonces, pues indudablemente todos estamos enfrentando situaciones que nos causan dolor o sufrimiento. Eh, no dudo que todos estamos siendo probados, como bien nos lo ha dejado saber siempre nuestros pastores. Ellos nos han hecho entender que como iglesia estamos siendo probados y nosotros como cristianos intercesores absorbemos el peso de este mundo caído, porque el mundo está herido por el pecado, la maldad es incontrolable ya y nosotros ofrecemos oraciones muchas veces con un profundo lamento, ¿cierto? Con lágrimas, con súplicas y solamente le rogamos al Todopoderoso porque intervenga. Y estoy segura que entre todos nosotros reunimos muchísimas lágrimas que han llegado a la presencia de Dios. Entonces, en este mensaje quisiera que podamos entender cómo el lamento, al igual que la alabanza, son actos de fe y son expresiones de confianza. Las dos cosas eh, están trayendo el mismo sentir para el corazón de Dios. También el lamento es un acto de adoración verdadera que podemos ofrecer como sacrificio. Nosotros decimos, ok, vamos a ofrecer sacrificio de alabanza, ¿cierto? Fruto de labios que confiesen su nombre. Pero también cuando nosotros en lo profundo de nuestro quebranto nos arrodillamos o pasamos al altar o estamos en el lugar secreto como lo estamos estudiando y allí quebrantamos nuestro corazón y empezamos a derramar lágrimas y empezamos a darle nuestra queja al Señor. Allí estamos adorándolo, porque estamos ofreciendo ese dolor y estamos acudiendo a Él porque es el único que tiene la posibilidad o el poder de ayudarnos y de darnos una respuesta. Entonces, no solamente se queda centrada en mi necesidad, Señor, necesito esto, Señor, estoy pasando por lo otro, no se queda centrado en mi necesidad, sino que nosotros mismos enfocamos nuestra atención en apelar al rey. ¿Por qué? Por su carácter. Porque ¿cuál es el carácter del Señor? Es un carácter misericordioso, es un carácter justo, es un carácter compasivo. Entonces nosotros sabemos que Él nos está escuchando. Y estamos nosotros haciendo que estamos esperando una respuesta. Entonces,
Hemos nombrado palabras muy importantes como fe, confianza, adoración, quebranto, misericordia, compasión de Dios y esperanza. Entonces, toda esta serie de términos vamos a estar viendo bíblicamente cómo es que nosotros podemos, de nuestro lamento, de nuestro quebranto, de tanto sufrir, porque a veces estamos sufriendo, ¿cierto? Viene una tras otra situación y nos causa sufrimiento. El Señor lo convertimos en alabanza y el Señor lo convierte en alabanza porque Él siempre nos ayuda, Él nunca desampara a sus hijos. Entonces, en nuestro caminar con Cristo hay temporadas en las cuales hay oscuridad y nosotros sabemos que ahorita estamos atravesando un momento oscuro como humanidad, ¿sí? Para nadie es nuevo saber que estamos en tiempos demasiado oscuros y pareciera que a veces el Señor está haciendo silencio, que está callado. No sabemos, Señor, por qué no respondes a nuestro clamor, por qué dejas que se desborde la maldad de esta manera y a veces pensamos que el Señor está en silencio y que Él no está haciendo nada. Pero también cuando atravesamos pruebas y vemos que alrededor hay tanto dolor y sufrimiento, entonces pareciera, como decía, que el Señor no está haciendo nada. En el Salmo 44, 24, son los hijos de Coré. En estos momentos, junto con ellos, Salmo 44, 24, estaríamos diciendo, ¿por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Entonces vamos a ver en este mensaje cómo el profeta Habacuc se quejó, ¿cierto? Trajo un lamento que al final terminó en alabanza. Entonces quisiera leer en este momento el pasaje de Habacuc 3, 17, 19. Que ustedes lo conocen, es un pasaje bastante, usualmente lo cantamos, lo danzamos y dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Entonces, ¿qué describe aquí el profeta Habacuc? Hambre, ¿verdad? Escasez, soledad, caos, ¿cierto? Porque si no hay comida, si hay hambre, pues ¿qué puede llegar a haber? Un caos tremendo. Pero la esperanza es que dice que aún así me alegraré en el Señor. Y cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, parece que no va a llegar un día, el día de la respuesta, parece que no nos vamos a volver a alegrar nunca más. Pero el Señor es fiel y en su palabra dice que sí, que me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, yo quisiera llevándolo al plano real, al plano de mi vida, y como da gloria al Señor, lo quiero compartir con ustedes. Y esta sería mi queja, la queja de Nancy. Pero sé que cada uno puede llegar a su casa y hacer el lamento de cada uno con su nombre y su queja. Pero después de su queja va a haber la alabanza, porque sabemos que el Señor nunca tarda y que a pesar de que nos parezca que un año de prueba ha sido demasiado, uno tras otro, pero no, para el Señor nada es imposible. Y cuando a veces tenemos dolor en el alma, que nos duele algo mucho o que no entendemos, y creo que es más tremendo el dolor del alma que el dolor del cuerpo, ¿cierto? Porque sentimos algo que es indescriptible. Creemos que no va a llegar
la sanidad. Creemos que no va a llegar la respuesta, pero llega. Entonces les voy a leer la queja de Nancy ante el Señor. Aunque haya llegado enfermedades terminales a nuestros familiares y muerte, aunque muchas situaciones en nuestras vidas cambiaron repentinamente, aunque tuve un accidente cuando menos lo esperaba y llegó la enfermedad a mi vida como un yugo y creí perder las fuerzas, aunque batallo tratando de ayudar a mis hijos en sus propias batallas y eso me desgasta, aunque me llega el desánimo de vez en cuando porque la presión espiritual es muy fuerte, con todo y eso, aún así, decidí no parar de alabar y adorar al Señor. Me gozo en el Dios de mi salvación y allí Él rompe las cadenas y renueva mi fuerza espiritual. Decidí asimismo poner mi fe y mi confianza en el apoyo en oración de mis pastores y hermanos y en mi propia oración, suplicando por la sanidad de mi cuerpo porque no encontré respuesta en los doctores. La aflicción y la ansiedad en mi alma tuvo su fin y recobré las fuerzas, porque Él es mi fuerza y afirmó mis pies aún para caminar sobre circunstancias difíciles. Por eso me alegro en el Señor, porque veo su fidelidad, su compasión, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de cumplir su promesa que estará con nosotros en este tiempo difícil hasta nuestros últimos días. A pesar de la inflación, de que todo se ha doblado de precio, tú eres nuestro proveedor. Aunque vivimos en tiempos peligrosos, confiamos en que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Aunque el sistema nos anuncie su control, nosotros no haremos parte de él porque somos libres en Cristo y sabemos que Él nos dará la salida. Aunque nuestra vida peligre, tú, Jehová, eres escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Con nuestra voz clamamos a Jehová y Él nos respondió desde su monte santo. Espíritu Santo, tú eres quien nos preserva de toda la contaminación y de todo el engaño que hay en la actualidad. Solo a ti adoramos, Jesús, porque tú pagaste un alto precio por nuestra salvación y nada ni nadie nos separará de tu amor y tu diestra poderosa nos seguirá sosteniendo. Entonces yo le invito, hermano y hermana, a que cuando usted llegue a su casa haga su oración de lamento, pero que poco a poco o muy rápido, eso no lo sé yo, vaya poniendo su oración de alabanza, porque es algo real y porque el Señor nos hace pasar por cosas. ¿Para qué? Para después darle gloria, para contar nuestros testimonios. Ahora vamos a ver en este momento cuál fue la queja de Habacuc. Rápidamente en Habacuc 1, del 1 al 4 voy a leer. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos. Entonces vemos que esta queja de Habacuc no es diferente a la de hoy en día, ¿verdad? La pastora nos ha enseñado. Sé que me acuerdo una vez que nos dio un estudio acerca de que estábamos como en los tiempos de Habacuc. Y en este pasaje que quería Habacuc, quería respuestas. Y sus preguntas no eran solamente quejas amargas, sino que realmente él se lamentaba y le dolía en su corazón ver la condición en ese momento de cómo estaba, vamos a ver, Judá. De pronto nosotros hemos clamado por situaciones desesperadamente lamentándonos como situaciones en nuestro hogar. A veces no es solamente la situación mundial es lo de menos, es la situación de mi hogar.
¿verdad? O una situación de personas de nuestra familia o personas que amamos que aún no tienen salvación. Entonces nosotros vamos y lloramos y derramamos lágrimas porque sabemos que necesitamos que el Señor escuche nuestro clamor para que ellos sean salvos y puedan escapar pues de lo que viene. Y en la actualidad a escala global vemos que salen noticias acerca de abuso infantil, muerte, destrucción, desastres naturales, la corrupción del sistema, la administración de los gobiernos que no ha sido la mejor y afecta a los hogares, nos afecta a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida, hacer muchas cosas más para poder sostener nuestros hogares porque hay una crisis económica que está empezando fuerte? Vemos también los desplazamientos de mucha gente tratando de buscar solución para mantener sus hogares. La gente corre de aquí para allá. O sea, es una situación altamente profética, como diría el pastor, porque sabemos que la gente corre de aquí para allá, de allá para acá, y aquí en Estados Unidos la carestía es alta y hay personas incluso viviendo en sus automóviles, personas profesionales. Yo vi un documental y era una enfermera viviendo en su camioneta. También lugares donde hay adicciones incontrolables. Y pues sabemos que a nosotros nos duele la situación con los niños y nosotros, ¿qué hacemos cuando venimos a interceder? Pues lamentarnos delante de Dios, derramar lágrimas en este altar y decirle: Señor, ten misericordia, porque no podemos hacer nada más que pedirle misericordia al Señor. Y cada vez que Habacuc se lamentaba, el Señor escuchaba su clamor, igual que el Señor escucha nuestro clamor, igual el clamor que el Señor está escuchando ahorita en la necesidad que tú tienes y que sabes que te duele mucho lo que está pasando. Y que tal vez uno no se lo va a comentar a todo el mundo, pero se lo comenta a alguien que le ayude a orar. Entonces, cuando aprendemos a esperar con fe, esa es una de las claves, lo vamos a ver ahorita más adelante, que tenemos que aprender a esperar. Aprendemos como el profeta a cambiar el lamento en alabanza cuando aprendemos a esperar. Y a veces esa espera se nos hace muy larga. Bueno, vamos a ver ahorita en este momento qué es el lamento. El lamento tiene, bueno, como significado bíblico, es lamento o lamentación, es la expresión humana de profundo dolor o pesar. También puede decirse que es la condición de tristeza o duelo por una situación negativa. Es el llanto honesto de un corazón adolorido, luchando con la paradoja de que del sufrimiento que está sintiendo a la luz de la promesa de la bondad de Dios. Entonces, en hebreo también significa gritar, lamentar, cantar un canto fúnebre, lamentarse, y vemos como en el antiguo Israel hubo grandes demostraciones de dolor y luto cuando murieron los líderes como Moisés, Jacob, Aarón, duraban 30 días y acudían a profesionales que tocaban instrumentos o cantaban canciones fúnebres. Esto es lo que Jesús encontró cuando fue a visitar la casa de Jairo y resucitó a su hija. Estaban en este canto fúnebre, en todo esto que para pues el antiguo Israel era algo como expresaban su dolor. La lamentación, entonces dijimos también que es para expresar dolor. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y qué nos dice Santiago 4:9? Dice: derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Entonces, esta es la instrucción que Santiago le da a un creyente en proceso de arrepentimiento.
Incluso nosotros tenemos que andar también diariamente examinándonos para ver qué pecados ocultos, qué será lo que tenemos que está de pronto allí, de lo cual nos tenemos que arrepentir. No porque llevemos de pronto muchos años en el Señor, ya estamos listos, ¿no? Estamos en el proceso. Entonces el lamento de arrepentimiento también es para nosotros. Ah, tenemos una situación que cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios con este quebranto y este lamento, nuestro corazón haya alivio. Porque sabemos que cuando lloramos delante de la presencia del Señor, Él también nos está liberando. Entonces, en el Salmo 30 dice así, dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Dice aquí, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces, ¿a qué les animo, así como me animé hoy yo, a contar las grandezas del Señor? ¿Verdad? O sea, a veces uno ve a los hermanos y parece que nada ocurre, pero sí, todos estamos teniendo luchas terribles, pero lo más grandioso es cómo el Señor nos responde y cómo el Señor nos sorprende, porque Él está ahí. Y ahorita vamos a ver el aspecto del sufrimiento, porque el Señor permite el sufrimiento en nuestras vidas. Es algo muy importante que lo sepamos y que lo entendamos. Entonces vemos como el lamento es un lenguaje ¿para qué? Para el sufrimiento. Es la forma en la que verbalizamos el dolor interno. Entonces yo le decía a alguien con quien hablaba esta semana, le decía, trata de hablar, trata de decir algo. Y si tienes un dolor en tu corazón, háblalo para que puedas ser libre. Porque hay personas que están emocionalmente tan bloqueadas que no encuentran nada que decirle a alguien cuando le estamos hablando, obviamente, del Señor. Yo le decía, necesitas con la ayuda del Espíritu Santo y con tiempo de poder hablar y sacar lo que tienes en tu corazón para que haya sanidad y para que haya libertad. Entonces, el lamento que hace, número uno, nos da las palabras para poner nuestro dolor delante de Dios, así como lo hizo David. David le decía al Señor en el Salmo 6:7, decía, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y yo sé que de pronto no soy solo yo, que hemos tenido tiempos de angustia, que a veces no sabemos si es solamente la presión espiritual o es el montón de cosas que hay que vienen una tras otra, como decía, cosas cotidianas, porque es como si hubiera una persecución, como si hubiera un agobio. Hoy es una cosa, mañana es otra, pasado mañana otra y todo se nos junta. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Explotar en llanto. En nuestras oraciones de lamento nosotros estamos aceptando y demostrando el dolor de las situaciones adversas a los pies del Señor. Y allí que nace la esperanza de que Él va a intervenir. Segundo, el lamento nos identifica con los que sufren, aunque no sean creyentes, ¿cierto? Porque el Señor nos da la compasión. Si nosotros nunca hemos sufrido, realmente es muy difícil que vayamos a tener compasión por una situación. Pero cuando hay una situación difícil, nosotros vemos que el Señor
nos da como ese sentir, esa empatía por el dolor ajeno y nos da el ánimo como creyentes de compartir el evangelio con esas personas. Es como, por ejemplo, las misiones que salen cuando hay un desastre natural, ¿cierto? Vemos que salen camiones con ayuda y cuando va a la iglesia, ¿qué hacen? Dan la comida, dan la palabra del evangelio, oran por las personas y en ese momento de sufrimiento es que la mayoría de la gente se convierte. Entonces, por eso es que el lamento es importante. Si de pronto nuestro corazón todavía no está lamentando ni siquiera las situaciones propias, es porque nos falta quebrantamiento, porque nos hace falta pasar tiempo con Dios para que Él nos ablande el corazón. Porque ciertamente a veces cuando hay personas que han sufrido mucho, el corazón se endurece y se queda así, pero no es normal, porque vemos que quien expresó ese profundo lamento y dolor, si no fue nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le dijo al Señor, al Padre. Y en el Salmo 22 le dice igual, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Entonces vemos como el Señor Jesucristo se lamentó y lloró. En Isaías 53 dice que fue el que experimentó más dolor y más quebranto, ¿cierto? Experimentado en quebranto fue nuestro Señor. Entonces vamos ahora a pasar después de que ya explicamos, ¿no? ¿Qué es el lamento? Porque es un acto de adoración también, de rendición. Vamos a hablar acerca del sufrimiento, que es el causante del lamento, ¿cierto? Dice que el sufrimiento es el hecho de sufrir o padecer un dolor físico o emocional. Es toda aquella pena y dolor que experimenta un ser vivo, porque la creación gime, ¿cierto? Los animalitos sienten el dolor, la creación, el Señor le da vida y la creación gime. Es una sensación consciente o inconsciente que se refleja en qué, en el padecimiento, en el agotamiento, en la infelicidad. Y se producen una serie de emociones cuando sufrimos como la frustración o la ansiedad. Entonces a veces no sabemos si yo sí le he preguntado al Señor y le digo, Señor, ¿será que hay algo externo que produce ansiedad? Porque a veces no tenemos tampoco esas situaciones tan extremas para estar padeciendo a veces ansiedad. Pero esa es la enfermedad de este momento. Bíblicamente sabemos que el sufrimiento es a causa del pecado, de la separación de Dios. La humanidad quedó bajo maldición y allí mismo llegó el sufrimiento y la muerte. Y el sufrimiento está presente en la vida cristiana. Puede ser que muchos se pregunten como yo me pregunté. Y aquí empezó, digamos, como que ah, este tiempo en el que el Señor me empezó a probar o nos empezó a probar, ¿no? Como familia y yo le hacía una pregunta muy dolorosa al Señor. Y tal vez usted también ha tenido preguntas dolorosas al Señor. Yo le decía, Señor, si esa persona te amaba, te servía, ¿por qué sufrió tanto? Esa era mi paradoja en mi corazón. Era una persona, una familiar que fue creyente, pero les digo que sufrió muchísimo y murió y gracias a Dios está con el Señor, pero para mí eso me movió el piso. Realmente yo decía, Señor, son cosas, son como las cuestiones, como Habacuc. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué? O sea, le entra a uno temor de Dios porque realmente uno no sabe a veces por qué el Señor permite el sufrimiento en su pueblo y en sus hijos. Pero
Jesús, cuando vino a la tierra, nos demostró las aflicciones que como hijos de Dios tendremos que soportar. ¿Cierto? El Señor, como hablábamos ahorita, sufrió el peso de todos nuestros pecados. Entonces el siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor sufrió, pues entonces sabemos que nosotros vamos a sufrir. Dice Primera de Pedro 4, 12, 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que a veces nos sorprendemos por las cosas que nos llegan. Se nos hace difícil entender que como hijos de Dios estemos sujetos al sufrimiento. Dios sabía que íbamos a llegarnos a sentir tristes ante las pruebas y por eso en esta palabra nos dice eso. No se asombren por las pruebas que van a tener que afrontar, sino que gócense. O sea, nos dice, alégrense cuando estén en diversas pruebas, porque están participando del sufrimiento de Cristo. Pero estas pruebas, ¿qué propósito tienen? A veces tal vez no lo entendemos, ¿cierto? Pero a veces cuando nosotros amamos a alguien tanto, no queremos que sufra. Eso nos pasa a las mamás. Nosotros no queremos que nuestros hijos sufran, pero ellos tienen que pasar sus propios procesos para madurar. Entonces, la respuesta es esa. El Señor nos hace pasar por sufrimiento porque necesita forjar carácter en nosotros. Un carácter fuerte, un carácter voy a leer aquí un versículo. Acerca del carácter. Perdón, un momentico. Ya, en Romanos 5. Vamos a ver por qué sería el segundo punto. Porque el sufrimiento forma el carácter de Cristo en nosotros. Romanos 5, 3. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Esa era la palabra que estaba buscando. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, como hablaba ahorita acerca de las mamás, los jóvenes, nosotras no queremos que nuestros hijos sufran. Y eso que en este país no sufren escasez, tienen todo, hasta más de lo que piden. Aquí no hay lo que de pronto nosotros tal vez en nuestros países de jóvenes o de pequeños enfrentamos. Entonces no queremos que sufran, pero no queremos que los sigan llamando la generación de cristal. Ellos necesitan sufrir, y cuando sufre uno, cuando el Señor lo confronta a uno con su propia debilidad que está aquí, con las obras de la carne que están aquí. Entonces viene una situación para ellos, hablo de como mamá de jóvenes, y resultan sufriendo con el corazón roto. ¿Pero por qué fue? Porque el Señor hizo que saliera lo que había ahí guardadito. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a vivir sus procesos con el Señor, a que el Señor va a traer sanidad, a que el Señor va a traer restauración, pero antes de eso me tengo que humillar y reconocer que no estoy bien. Entonces nosotros vamos con la Biblia y le enseñamos a nuestros hijos qué es lo que te está pasando. Tu corazón no está bien, entonces el Señor ya empezó a forjar un carácter. Y te necesita con el carácter de Cristo, como nos necesita a nosotros como padres también.
Entonces, sabemos que con respecto a este versículo, la iglesia del primer siglo sufrió todo el tiempo. O sea, la excepción era que no sufriera, porque fueron perseguidos, pero nosotros al igual sufrimos de diferente forma, estamos en diferentes partes del mundo, pero sufrimos persecución espiritual. Tenemos situaciones que cada vez se van poniendo más cerradas y más adversas como cristianos, pero el sufrimiento nos hace luchar y esto nos hace crecer. Entonces Dios usa esas dificultades que se presentan y permite los ataques también que hace el enemigo para hacernos madurar y crecer, edificando nuestro carácter y que es lo que produce paciencia, ¿cierto? Y aprender, como ya lo he dicho, a confiar en Él. Esas son las oportunidades para crecer y fortalecer el carácter cuando estamos pasando por situaciones bien difíciles y bien complicadas. Entonces vamos viendo que la paciencia, que es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Parte del fruto. Entonces el sufrimiento nos ayuda ¿en qué? En la fe, en la paciencia, lo hemos hablado ahorita. Tengo otro punto de el por qué el Señor nos lleva a sufrir como cristianos, estoy hablando en este momento. El tercer punto sería que nos lleva a conocer la consolación de Dios para nosotros y para los demás. Porque pues alguien que no sufre, ¿cierto? Pues de qué va a conocer el consuelo si nunca ha sufrido nada. Pero Pablo en 2 Corintios 1, del 3 al 7 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo en nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Entonces el sufrimiento que trae conocer al Espíritu Santo Consolador y la salvación. Y sigue diciendo, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces vemos que todo el cuerpo de Cristo está sufriendo, ¿cierto? Todos estamos pasando por situaciones difíciles y nos consolamos los unos a los otros, pero también con eso mismo, con ese mismo consuelo, nosotros vamos afuera, donde está la necesidad, donde sabemos que la persona necesita ánimo, que la persona necesita saber que hay un Dios que es el único que puede ayudarle en su dificultad. Entonces, las aflicciones de Cristo son aquellas que experimentamos cuando somos sus ministros. Por eso es que nosotros entramos al camino de la salvación, entramos a pertenecerle al Señor y empezamos a sufrir, porque lo primero que empieza a despojarse es nuestra vieja carne, nuestra vieja naturaleza, y nos duele. A mí me dolía tanto que yo no sabía qué estaba pasando. Solo me dolía y me dolía todo lo que estaba ocurriendo cuando me convertí. Pero hoy vengo con más entendimiento a ver qué era que estaba sufriendo el desprender del hombre viejo, el morir, perdona, al hombre viejo. Entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? A sufrir. Tenemos también otro punto y es que el sufrimiento desarrolla fe y constancia.
Santiago 1 del 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, ¿qué se nos prueba en los momentos de presión, dificultad, sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no van bien? Entonces el Señor nos dice, aquí desarrollen fe para no desmayar, no desmayen. Tenemos también otro punto y es que Cristo se une a nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo con Él. Lo vemos en Hechos 9, 4, 5, cuando le preguntó el Señor Jesucristo a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Y a quién era que estaban matando y que estaban persiguiendo y que estaban haciendo tanta maldad? A los cristianos. Pero el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces el Señor es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, entonces Él sufre con nosotros. Sabemos que el Señor dice en primera de Pedro 3:18, dice que el Señor, además de haber sufrido por nuestros pecados una vez y para siempre, o sea, dice, perdón, voy a leerlo dice, además de haber sufrido, sí, por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Eso es lo que dice la parte de primera de Pedro 3. Él sufrió entonces, como ya lo dije, el pecado de toda la humanidad. La culpa mía y la de toda la humanidad cayó sobre él. En primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 6 dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos, de lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Y como resultado, ¿qué fueron los tesalonicenses? Dice, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Ellos recibieron el mensaje con alegría, pero también padecieron, tuvieron que padecer y que fueron ejemplo de fe, de fortaleza, de seguir adelante. Se mantuvieron firmes ante la persecución y siguieron trabajando con fe, con amor, con paciencia y con esperanza. Entonces, vemos que el sufrimiento desarrolla el fruto del Espíritu, la fe, el amor, la paciencia, la esperanza es la que se incrementa. Nosotros como creyentes, en otro punto ya voy a terminar acerca del sufrimiento. Como creyentes debemos sufrir con esperanza y no con resignación. Porque en primera de Pedro 5 del 8 al 10 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, aquí viene lo más de resaltar en este versículo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará,
los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Entonces miremos que, ok, tengo que sufrir. Señor, tengo que pasar por esto. Sé que esos son los tiempos que nos tocó vivir, pero ¿qué tengo que hacer? Tener en cuenta esta esperanza que dice que es por un poco de tiempo. Esto es como la preparación para poder ir a donde tenemos que ir, a la tierra prometida, ¿cierto? Nos está formando el carácter. Si no estamos preparados allá con el Señor, no vamos a poder estar. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en mente, que las pruebas tienen un tiempo, son temporales, no son para toda la vida, porque el Señor sabe hasta cuándo podemos nosotros aguantar y no hay quien aguante sufriendo toda la vida, ¿verdad? ¿Y qué dice Apocalipsis 21:4? Esta es nuestra esperanza, para allá es que vamos todos. Dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas estas cosas ya no existirán más. Entonces, tengamos en cuenta que el sufrimiento es una etapa que tenemos que pasar, o tal vez serán diferentes etapas, ¿no? En varias oportunidades, pero que no va a ser eterno, que va a pasar, que el Señor nos va a dar la salida para no sufrir con amargura, sino con, ok, Señor, esta la vamos a pasar tú y yo juntos, ¿cierto? Con una actitud diferente a tirarnos a llorar al piso sin esperanza, porque esa no es la forma en la que los cristianos debemos afrontar el sufrimiento. Y por último, el sufrimiento nos lleva a tener la esperanza de una gloria futura. Según Romanos 8, del 18 al 27 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces vemos esta gloria futura o sea, ¿qué más podemos pedir si sabemos que el Señor nos va a liberar y va a liberar la creación de todo este sufrimiento?
estamos en los dolores de parto y vemos que se van acrecentando cada vez más y más y más, y nosotros gemimos en nuestro espíritu y sentimos dolor. Yo sé que ustedes también sienten dolor. A veces decimos, Dios mío, pero ¿qué es esto que tengo tan feo? Es el dolor, es que la creación, es que todo anhela, todos anhelamos esa redención. Entonces, por último, veamos cómo podemos cambiar nuestro lamento en alabanza. Número 1, aprendiendo a esperar en Dios. Lo he dicho varias veces, esperar duele. Esperar es de las cosas más difíciles que nos queda como seres humanos. Y en Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Segundo, ¿cómo podemos cambiar nuestro lamento en alabanza? Teniendo fe en que Dios dará la salida. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Entonces, ok, Señor, situación que venga, como el Señor lo anuncia y dice, vendrán tiempos muy difíciles, ¿cierto? Él nos lo ha dicho. No somos ajenos a eso. Entonces ya sabemos que Él no nos va a pasar por cosas que no podamos soportar, Él nos va a dar la salida. Entonces por eso tenemos que confianza, no miedo ni temor. Y tercero, confiando en sus promesas y en quién es Dios. En Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Creo que el Señor, ¿cierto? A todos nosotros nos ha hecho promesas. ¿Y cuándo nos ha dejado de cumplir? Nunca, ¿verdad? Por más que estemos esperando todavía en unas, sabemos que si Él prometió, Él va a cumplir. Entonces, esa es la gran confianza y la gran esperanza que tenemos. Y por último, quiero entonces declarar un salmo de alabanza. Porque si nosotros nos vamos al Salmo 92, es una maravilla. Ese salmo dice de la siguiente manera, dice, y es una oración que estamos haciendo ya antes de orar el final. Dice, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho, oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Eso es para ustedes, para cada uno. Él nos ha hecho fuertes como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Señor, Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él.
Entonces, antes de orar, hermanos, y que el hermano Antonio me ayuda con la música, les quiero dar un mensaje para la iglesia JBH que me dio el Señor en septiembre 8 del 23. Y es un mensaje hermoso, digo yo, porque el Señor siempre está allí con sus ojos puestos en nosotros. El Señor dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, sus lágrimas y súplicas han subido a mí como olor fragante, así como Israel gemía por la liberación de la mano de Faraón. Asimismo, claman sus almas por la redención. Serán libertados de la esclavitud del sistema, porque yo haré grandes maravillas. Oren, lloren, clamen, ayunen, pero más que nada, alaben mi nombre. Adoren en la quietud, pero también regocíjense, porque yo habito en la alabanza de mi pueblo. Allí se irán las cargas, allí experimentarán libertad. No les dé pena parecer viles como David. Traigan sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen mi nombre, y las tinieblas huirán. Adoren en sus casas, levanten altar de alabanza y adoración. Den saltos y gritos de alegría, pues Jehová de los ejércitos está con ustedes. Entonces, hermanos, alegrémonos, gocémonos, porque el Señor hará maravillas. Como nuestra pastora nos ha enseñado, el Señor actúa de una manera que no entendemos, ¿cierto? Por caminos extraños. Ella nos ha enseñado y lo hemos visto obrar por caminos extraños. No sabemos Él qué es lo que va a hacer, pero Él lo va a hacer. Y cada uno de nosotros vamos a ser testigos de todas las maravillas que el Señor va a hacer en medio de nosotros en este caos que está y que sabemos que indudablemente será peor, pero el Señor está con nosotros. Entonces quisiera orar, darle gracias al Señor por este mensaje que sé que es de consuelo y es de aliento, es de saber que no vamos a estar sufriendo todo el tiempo. No todo va a ser negativo, no todo va a ser carga, no todo va a ser opresión, porque Él está con nosotros. Entonces el Señor, por compasión, por misericordia, porque sabe realmente que le amamos, Él nos tiene en su mano y no nos va a dejar caer. Él nos va a sostener por más desalentados o por más pruebas que tengamos. El Señor nos va a rescatar. Él nos va a rescatar. Entonces, quiero que por favor se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Estamos, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, mi amado Dios, porque tú eres precioso, Señor. Tú eres majestuoso, tú eres misericordioso. Tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza. Tú eres digno de nuestra adoración. Tú eres, a veces no tenemos palabras, Señor, para describir tu grandeza, Señor. Lo agradecidos que estamos, Señor, por habernos escogido, Señor. Porque tú nos sacaste, Señor, de la muerte, nos rescataste, Señor, nos sacaste del reino de las tinieblas y nos trasladaste a la luz admirable, Señor, a este reino para nosotros, no solamente vivir una vida contigo desde aquí, desde la tierra, preparándonos para la eternidad, sino para proclamar las grandezas de los que nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos proclamar tu grandeza, Señor, pero antes de proclamar y alabar tu santo nombre, Señor, yo quiero darte, Señor, en esta noche. Quiero pedirte, Señor, por las necesidades de mis hermanos, Señor, todos aquellos que tienen una aflicción en su corazón.
todos aquellos que tienen familiares, Señor, o situaciones que realmente son de muerte, Señor, de vida o muerte, Padre Santo. Sabemos, Señor, que podemos solamente confiar en tu soberanía, Señor. Y clamamos hoy, Señor, por las almas de aquellos familiares que aún no son salvos, de aquellos que están enfermos, de aquellos que tienen enfermedades terminales, Señor, para que tú soples vida sobre ellos. Por favor, Señor, interven, Dios mío, porque necesitamos ver que tú pones, Señor, freno a la maldad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas un alivio, Señor, a los cuerpos enfermos, a las mentes enfermas, Señor. Te pedimos por aquellos niños, Señor, que se han perdido, que no sabemos dónde están. Te pedimos, Señor, por los que sufren y padecen, Señor, porque se desplazan de aquí para allá sin saber a dónde ir. Te pedimos por los que en este momento están pasando hambre, dificultades, por nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, que están sufriendo, Señor, porque son perseguidos a causa de tu nombre, Dios mío. En esta noche levantamos un clamor unido, Señor, por la iglesia de Jesucristo que está dolida, que está sufriendo, que está siendo en este momento perseguida, Señor. Te rogamos, Dios mío, que seas tú interviniendo, que envíes tu ayuda, Señor, que envíes ese alivio que necesitan, Señor, esa respuesta que están clamando, Dios mío. Te pedimos por aquellos jóvenes y jovencitas que están padeciendo, Señor, de enfermedades mentales, de desajustes, Señor, químicos en sus cuerpos, en sus cerebros, Señor. Son muchas las situaciones, Señor, que tenemos que pedir, Dios mío, pero sabemos que tú nos has prometido que tú vas a intervenir, que va a terminar, Señor, el lamento un día, que ya no habrá más lloro, que no habrá más muerte, porque tú estás preparando, Señor, ese lugar a donde iremos, Señor, muy pronto. Y mientras la tierra entra, Señor, en caos, nosotros, tus hijos, nos seguimos preparando, Señor, llenando nuestras lámparas, Señor, para poder estar contigo, Señor, para ser dignos de poder escapar, Señor, de todas las cosas que vendrán. En esta noche, Señor, como pueblo, Señor, unido, como Jesús vive hoy, Señor, esta iglesia, este epicentro, Señor, que has puesto en Miramar, esta llama de la verdad que has puesto aquí, Señor. Nos unimos, Señor, para pedirte, Señor, que envíes ángeles, que tu Espíritu Santo se mueva alrededor, Señor, atando todo espíritu de muerte, Señor, que se quiere llevar las almas. En el nombre de Jesús, detén la maldad, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que los niños sean guardados, Señor, en el hueco de tu mano, Padre Santo. Estás tú allí, Señor, sentado en tu trono, Dios mío, y cuando tú te levantas, la tierra tiembla, Señor. Sabemos que tú estás allí, eres soberano y tienes el poder, Señor, para enviar un rocío, Señor, a esta humanidad, para enviar salvación, Señor, para enviar, Señor, espíritu de arrepentimiento, Señor. Te rogamos, Señor, Dios mío, que intervengas y que en cada situación que tengan mis hermanos, Señor, aquí en la casa, te manifiestes tú, Señor. Trae la respuesta, Dios mío, al clamor de mis hermanos y mis hermanas, al lloro, al lamento. Y si algunos han entrado en desesperación, tráeles la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Que ellos puedan entender, Señor, que tú has visto nuestra aflicción, Señor, pero que tú traes, Señor, ese alivio, Señor, traes esa respuesta, Señor. Y nos vas a permitir alegrarnos en nuestro corazón, Señor, y vas a permitir que saltemos, que dancemos, que gritemos gritos de júbilo, Señor, cantos de júbilo, Señor, porque tú te vas a llevar una iglesia llena, llena, llena de tu espíritu, Señor, alegre, llena de júbilo, porque se encuentra con su Rey. No más tristeza, Señor, y aunque suframos, sabemos que estamos contigo, Señor. En esta noche te doy gracias, mi amado Rey, por mantener nuestra iglesia en este lugar, Señor, porque es el lugar de refugio para todos nosotros, Señor.
Es el lugar de tu presencia donde tú te derramas, Señor, y nos das el aliento para continuar una semana tras otra, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque tú eres quien los ayudas, quien los sustentas también en sus luchas, en sus dificultades, Señor. Dales más y más sabiduría, Señor, para seguirnos ayudando y pastoreando, Señor, porque nos han pastoreado con amor, Señor. Y ellos han tenido que derramar muchas lágrimas por nosotros, Señor. Pero asimismo será su recompensa, Señor, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios que siempre recompensas todo lo que hacemos, Señor, porque ese es tu carácter, porque eres fiel, compasivo, porque eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Yo te pido que esas misericordias se renueven para Jesús vive hoy. Tráenos, Señor, las almas del norte, del sur, del este, del oeste. Trae esas almas que están en este momento agobiadas y perdidas. Trae esas ovejas que están sin pastor, Señor, porque aquí hay pastos verdes, aquí hay presencia tuya, Señor. En esta noche creemos, Señor, por el avivamiento. Aquí en este territorio, Señor, aquí en la Florida, Señor, sigue corriendo el avivamiento en Estados Unidos, Señor, porque tú lo que empiezas, Señor, lo terminas, Señor, y tú has traído avivamiento, Señor, a muchos lugares. Y aunque esa no sea la noticia del día, sabemos que hay avivamiento, Señor. Por eso yo clamo, Señor, en esta noche, por nuestros jóvenes, Señor. Yo te pido que tú los enciendas, Señor, con el fuego tuyo, Señor, y que cualquier espíritu de maldad que venga contra ellos no va a prevalecer, porque tú eres, Señor, el que va delante de ellos, Señor. Seguirás avivando sus corazones, Señor. Seguirás poniéndoles a ellos en su corazón buscarte en el lugar secreto, Señor. Fortalécelos, Señor. Levántalos, Señor. Cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Bendecimos nuestros niños, bendecimos nuestra juventud, bendecimos el liderazgo, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos los pastores en esta noche, porque no desmayaremos, porque no retrocederemos, porque seguiremos adelante, Señor, con el llamado que tú nos has hecho, Señor, de proclamar el evangelio con la llama de la verdad, Señor, porque tú habitas en este lugar, Señor, y tu obra se aviva en medio de los tiempos. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de todo esto, Señor, ten misericordia. En medio de la ira, ten misericordia de nosotros, Señor. Estamos en esta noche creyendo, Dios mío, por cosas grandes, y te damos toda la